encíclica Laudato Si. Yo no soy muy amigo de este tipo de charlas de las encíclicas, porque la verdad lo que yo voy a hacer es facilitarles y alcahuetearles la pereza de no leerlas ustedes. Entonces, que es muy larga y que por favor me hagan un resumencito y vengan me las de, pues bueno, pero no todas, como en el colegio, no todas las clases son tan agradables y entretenidas, habían unas que eran mejores que otras, así que bueno, hoy estamos dentro de las que es interesante. Realmente es una encíclica muy larga. Yo a ustedes aquí les di la exhortación apostólica del Evangelio Gaudium, muy linda, mucho más corta. Esta es creo que la más larga que ha escrito el Papa Francisco. Se llama Laudato Si, que en español quiere decir alabado seas, alabado seas. Como les decía, esta es la segunda encíclica que ha sacado el Papa Francisco. La primera encíclica que él sacó fue la de Lumen Fidei, la luz de la fe, y esta Laudato Si ya lleva 4 años. Él dio la luz el 24 de mayo para la solemnidad Pentecostés en el año 2015. Así que ya tenemos 4 años de tener la Laudato Si, tiempo más que suficiente para que ustedes ahí en sus ratos libres la hayan leído. Así que me imagino que lo que yo voy a darles es un repaso, porque ustedes ya la han leído, la han depurado, la han meditado. Está inspirada en lo que se conoce como el Cántico de las Criaturas. Eso es un cántico, el Canto de las Criaturas, o el Cántico del Hermano Sol de San Francisco de Asís. Ustedes saben que San Francisco de Asís fue un apóstol, un discípulo que manejó mucho el tema de la naturaleza, ¿no? Y para él, él nos da esa claridad, en San Francisco de Asís, de que todos somos hermanos, y por eso llamaba al conejo el hermano conejo, a los animales el hermano lobo, el hermano. Y él le compone, San Francisco de Asís compone este cántico muy lindo, muy hermoso, que se llama el Cántico de las Criaturas, o el Cántico del Hermano Sol, que en uno de sus apartes dice: alabado seas, o sea, Laudato Si, alabado seas, Laudato Si, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. De esto es que el Papa Francisco se inspira para componer su encíclica. Pero antes de entrar en la encíclica, quiero darles un repasito, porque nosotros hemos oído del Papa y de otros papas, pero en el caso pues, de que nos concierne ahorita el Papa Francisco, exhortaciones, encíclicas. Entonces, ¿qué son ese tipo de documentos que produce la Iglesia? Aquí yo hace muchos años a ustedes les di una charla sobre los documentos papales, y la encíclica es uno de ellos. Todos los documentos que hace la Iglesia son importantes, produce varios, y son importantes porque vienen y provienen del Papa. Ustedes saben que el Papa es nuestra máxima autoridad, el vicario de Cristo en la tierra, por lo tanto, lo que él nos diga ha de ser importante, y es importante. Así que no es tanto porque existen varias, como ustedes saben, existe lo que se llama la Constitución Apostólica, es un tipo de documento, Constitución Apostólica. Otro que se llama motu proprio. En la Constitución Apostólica es donde el Papa hace reformas a la estructura organizacional de la Iglesia. Los dogmas de fe que se han proclamado, que ustedes saben que son muy pocos, 2 o 3, hasta donde mi memoria me da, los hace a través de lo que se llama motu proprio. Ese es el documento donde se hace, por ejemplo, entre otras, las proclamaciones de nuestra fe, la Asunción de la Virgen, la encarnación de María Santísima. Entonces tenemos el documento de mayor importancia, o jerarquía, digamos más bien jerarquía, no importancia. Jerarquía tenemos Constitución Apostólica, luego sigue el motu propio, y luego vienen las encíclicas. Las encíclicas, ustedes están familiarizados no solamente por las encíclicas papales, sino por las encíclicas que encontramos en la Biblia. Las cartas de Pablo es lo que se conoce como encíclicas también, ¿no? Existen las encíclicas, cartas y epístolas. Están ustedes familiarizados con las cartas de Pablo. Luego sigue lo que son las exhortaciones apostólicas. Luego siguen las cartas apostólicas y por último las bulas y breves.
En este caso que nos concierne, las cartas encíclicas, pues son cartas públicas que generalmente van dirigidas o a la iglesia, cuando son temas ya muy particulares a la cristiandad, o a todos los hombres de buena voluntad, como es el caso de esta encíclica. La exhortación apostólica es una encíclica que va dirigida a toda la humanidad, a todos los hombres de buena voluntad. Se escriben generalmente en latín. El Papa, por ejemplo, la exhortación apostólica la escribió, el Evangelio ya la escribió en español, se traduce en latín, se publica en el diario oficial del Vaticano, que es el Observatorio Romano. En ese periódico, cuando se aparece, ya se da por publicada oficialmente y se publica en latín. Se hacen luego las traducciones a los diferentes idiomas. Pero pues recuerdo mucho que cuando vimos aquí la exhortación apostólica de la alegría del Evangelio, les decía a ustedes que leerla para mí realmente resultó sumamente agradable porque él la escribió en español. Entonces, esa riqueza del lenguaje, esa terminología que usa el Papa, pues nos resultaba familiar a todos, así que era sumamente rica de leer. Cuando están dirigidas a toda la comunidad de buena gente, buena fe como esta, pues lo que pretende darnos es un mensaje para toda la humanidad, ¿no? Independiente de que es como pudiéramos decir, es una encíclica ecuménica, o sea, va dirigida a todas las comunidades, independiente de que usted sea cristiano, musulmán, ateo, lo que sea, para toda la comunidad, para todos los hombres. Y esas cartas encíclicas realmente están divididas, o podemos decir que están divididas en tres clases de encíclicas. Una primera, que son las encíclicas doctrinales. Las encíclicas doctrinales son las que generalmente generan más controversia, o generan controversia, porque trata temas sumamente dogmáticos de nuestra religión, como por ejemplo, y han generado y han marcado mucho el rumbo de nuestra iglesia, como por ejemplo la que escribió el Papa Pablo VI sobre la Eucaristía, Mysterium Fidei, en el 65, o la que escribió el Papa Pío XII, Humani Generis, que es la que manejó todo el tema de los anticonceptivos en su momento, de toda esa revolución sexual en su momento, que aquí quiero hacer un paréntesis. Si usted recuerdo que la leí cuando estaba escribiendo el libro. Si ustedes se remontan a esa encíclica y miran lo que hablaba el Papa en su momento, les estoy hablando de 1950, lo que hablaba en esa encíclica, y vemos lo que está pasando hoy, está todo profetizado en esa encíclica. Cuando se habla de toda esa liberación sexual, de todo el tema de los anticonceptivos, que la gente dijo que esto ya la panacea y la liberación total, él predijo todo lo que está pasando ahorita. Y las soluciones que él daba en su momento, que no se quisieron poner, que la gente no los quiso obedecer y de todo, él los propuso en su momento. Así que, y obviamente generó mucha controversia en su momento, porque ya el mundo pedía toda esa libertad que se la cogieron, ya sin pedirla, pero se la cogieron. Y pues creo que todos nosotros somos ya testigos de en lo que vamos, ¿no? Y lo que falta. Otra, por ejemplo, la del Papa Juan Pablo II, de Labor in Exercens, sobre el trabajo humano, encíclica social. O sea que esas encíclicas doctrinales, pues generalmente son las que más controversia causan. Luego están las encíclicas exhortatorias, como esta, por ejemplo, Laudato Si, es una encíclica exhortatoria porque es un llamado a la gente en general, generalmente son para toda la comunidad, para toda la gente de buena fe, de buena voluntad, que tratan temas más espirituales, o sea, más de una relación del hombre con su creador. Entonces generalmente son ese tipo de exhortaciones. Una muy linda, pues esta que vamos a hablar hoy, o la de Rentoris Mare de Papa Juan Pablo II, sobre el papel de la Virgen María en nuestro camino de salvación. Una encíclica corta, muy bonita y pues muy enriquecedora, porque realmente encíclicas sobre la Virgen María no es que no hayan muchas, como tampoco del tema que vamos a hablar hoy. Y por último, esas encíclicas disciplinatorias o disciplinares que tratan cuestiones de disciplina de nuestra fe, como por ejemplo la de Sacerdotalis Celibatum en el 67 del Papa Pablo VI,
que hablaba de todo el tema de los sacerdotes y del celibato dentro de nuestra iglesia. Así que eso, por ejemplo, es una prueba. Y como les decía, esa encíclica disciplinar, la de celibatos, la de sacerdote y celibato, del año 67, ya en ese momento todo el tema de la controversia del celibato para los sacerdotes, que ya se proponía y se decía pues que si la iglesia quería crecer, que lo estamos viendo ahorita en este simposio sínodo del Amazonas, donde se está tratando nuevamente este tema, que no va a llegar a lo que la gente piense. Honestamente no sé ni por qué lo pusieron en la agenda del sínodo, pero de ahí no va a salir, o sea, eso no va a cambiar, está clarísimo. Si uno lo lee aquí, es clara la posición de la iglesia en torno a eso. El tema de la Amazonía, que sí, que no hay sacerdotes para cubrir la Amazonía, como tampoco hay sacerdotes para cubrir el norte de Canadá, Australia, muchas partes del África. O sea, no es un tema de la Amazonía, pero pues se está debatiendo allí de todo. Y repito, ya terminó, creo que terminó ayer o antes de ayer. Sé que o ya terminó, sí, o está por terminar, pero de ahí no va a salir nada respecto a este cambio y todo. Pero bueno, pero es un poco que ustedes miren que estos temas son cíclicos. O sea, estaba en el 67 en su máximo vigor, la gente pidiendo pues que los sacerdotes ordenaran hombres casados, o que los sacerdotes pudieran casar. La iglesia ratificó su posición hace poco otra vez, cuando todo el tema de los sacerdotes pederastas, todo este escándalo que sacó de la iglesia cuando llegó a su clima, lo mismo, y la misma posición se recordó lo que estaba aquí, y seguramente ahorita de este simposio pues salga algún tipo otra vez de recorderis de que cuál es la posición de la iglesia. Honestamente no creo que vaya a cambiar nada en este simposio. Pues bien, entonces, para que nos pongamos en contexto respecto a la encíclica que vamos a ver hoy. La encíclica está repartida en 6 capítulos. Los que tengan lápiz y papel, les voy a dar los numerales en cada uno de los temas que logré resumir de la encíclica. Les voy a ir dando los numerales por si ese tema a usted le llama sumamente la atención. Repase, porque como repito, seguramente están repasándola conmigo, se vayan derecho a la encíclica y busquen el numeral que sea. Son 6 capítulos, repito, y cada capítulo viene dividido por lo que se llaman unos apartados. Entonces en cada capítulo hay una serie de apartados donde trata unos temas en especial. Así que el capítulo número 1 cubre los numerales del 17 al 61. Comienza con una introducción donde pues comenta un poco la problemática, de la cual creo que todos estamos bastante familiarizados, pero aquí de todos modos la vamos a ver un poco a qué se refiere él con la problemática de lo que estamos hablando. El capítulo primero se llama Lo que está pasando a nuestra casa. Esa casa común a la que él se refiere, repito, va de los numerales 17 al 61. En esta introducción, que es del 17 al 19, hace una reflexión sobre la situación de la humanidad, y que dice él que puede sonar a repetido toda la problemática que estamos viviendo ahorita o lo que le está pasando a nuestra casa común, pero es una situación dolorosa que hay que afrontarla. El Papa se refiere al planeta Tierra como lo hacía San Francisco de Asís, como una hermana nuestra que en este momento dice, se oyen los dolores que tiene, tirita de dolor el planeta Tierra, es un hermano nuestro que hay que prestarle atención, hay que ayudarle. Y ahí pasa al apartado número 1, que va del numeral 20 al 26, y que trata sobre lo que se llama la contaminación y cambio climático, la contaminación y el cambio climático. Dice que la contaminación y todo este cambio climático desafortunadamente afecta a los más pobres, y eso lo vemos nosotros cada vez que tristemente hay una tragedia de la naturaleza que golpea en la tierra. Si ustedes se dan cuenta, pasa el huracán sobre las Bahamas y pues obviamente destruyó las casas más pobres. Las casas siempre son, los más pobres siempre son los más afectados.
en la casa de la persona que tiene dinero, que la construye con buen material, con buenos cimientos y de todo, si se le daña un poco el techo, sufre unos daños, pero el del pobre, la casa se la lleva por completo y queda y pierde todo y queda sin nada. Lo vemos en un terremoto, lo vemos en un incendio, lo vemos todo. Siempre estos desastres naturales pues afectan muchísimo más a los pobres que a los que tienen dinero. Entonces nos hace un llamado a eso, a ser conscientes de que todo este cambio climático, el más perjudicado termina siempre siendo el más pobre. O sea, el que poco tiene, ahí sí que se le quita todo lo que tiene a raíz de todos estos. Dice que ser conscientes que a veces la tecnología, si bien resuelve unos problemas, introduce otros. La tecnología no es la panacea que va a resolvernos todo, dice él, sino que ser conscientes que sí, hay que darle bienvenida a la tecnología, pero no es la solución de todo, porque la tecnología también trae sus propios problemas. Dice muy duramente aquí que la acumulación de residuos es tan grande que la tierra parece un depósito de porquería, y así lo llaman, parece un depósito de porquería. Y que las medidas que tienen que tomar, tienen que tomar pronto, porque va a llegar un momento en donde van a ser irreversibles esos daños que se están haciendo. Dice él, ustedes le han escuchado al Papa lo que él llama la cultura del descarte. Se le han escuchado oír al Papa Francisco la cultura del descarte, el de usar y desechar. En Colombia a la gente de la calle lo llaman desechables, y eso es un poco una mentalidad que acá yo gracias a Dios pues ya no la digo, porque ya no, pero cuando mis hermanos la dicen y de todo, a mí todavía me duele, pues pero no la critico en el sentido de que allá esa es la cultura, eso es lo que se piensa, es lo que se hace, y lo repetimos, y seguramente yo en mi época lo repetí, tristemente, pero es ese concepto del usar y descartar, incluyendo al humano. Dice que el clima es un bien común, es para todos, de todos y para todos, de tal manera que debemos reflexionar en la forma en que lo estamos usando, consumiendo y produciendo. Todos nuestros mecanismos de consumo que afectan el clima, pues tenemos que reflexionar, porque eso no es solamente para algunos, sino para todos. El calentamiento global que afecta a todo el planeta, y que generalmente los más afectados son los países más subdesarrollados, y los que se benefician y se pueden proteger mejor y todo, pues son los países más desarrollados. Y dice que las potencias se encargan de enmascarar los problemas o los síntomas, pues porque tienen los recursos para hacerlo, porque es a costillas de otros. Ustedes no sé si saben que muchos de los desperdicios aquí de todos los computadores, de todo eso que no se puede botar a la tierra y que aquí lo quieren cuidar, lo meten en un barco y lo mandan a países subdesarrollados que compran esa basura, y pues porque se les vuelve una fuente de ingresos, pero realmente es aprovecharse que aquí tenemos el recurso para pagarle a otro, y el otro pues usted aguante y sufra las consecuencias. Es su problema que tenerse con la basura. Pasa al apartado número 2, sigo en el capítulo número 1, apartado número 2, que va del numeral 27 al 31, y trata sobre la cuestión del agua. Dice que el problema en el África de la calidad del agua causa la muerte de las personas. O sea, aquí es algo que nosotros no somos conscientes, nosotros no lo sufrimos, nosotros abrimos la llave y sale agua pura, pero en África es lamentable la situación. Estoy viendo todavía una serie en Netflix de la vida de Bill Gates, de la fundación de Bill Gates, no sé si alguien la ha visto, y el que tenga Netflix se la recomiendo. Es increíble. El primer capítulo es el tema de los inodoros. En África no tienen inodoros, y entonces el agua, todo el desperdicio de esas fecales y todo se desecha en los ríos, que es donde ellos mismos consumen el agua. Y él se inspira en su fundación en atacar este problema a raíz de un artículo que él leyó en el New York Times de un periodista que estuvo allá, y mostraba la cantidad de niños que mueren al tomar esta agua. La única fuente de agua que tienen ellos está a tal grado contaminada que genera una gran cantidad de muertes. Y el periodista se traslada allá
Y cuenta él que estaba entrevistando a una de estas señoras, una de estas familias, y él pidió un baño y lo mandaron al río. El río donde él mismo ve que está la gente bañándose y tomando agua, o sea, porque esa es su cultura, esa es su forma de manejar la cosa. Así que el tema de la calidad de agua, si bien es cierto que nosotros no lo entendemos porque no sufrimos eso, no quiere decir que esto es una generalidad. Esto es un beneficio y esto es un gran regalo que nosotros tenemos, pero no es para todo el mundo. Y es a lo que llama el Papa. La calidad del agua tiene que ser una cosa de conciencia para todos. El agua se está acabando. En Sudáfrica, ustedes vieron hace un año una cosa así, llegó el punto en donde se acabó el agua, se iba a acabar, tuvieron un día cero y dijeron, empezaron como con 8 meses de inflación, el próximo 2 de enero se acaba el agua en el país. Y se iba a acabar y lo pospusieron un mes, luego lo pospusieron meses, hasta que la gente empezó a tomar conciencia y lograron dilatar esa hora cero, pero la hora cero iba a llegar, donde se acababa el agua. Eso era la hora cero, se acababa el agua en un país entero. Dice que hay una tendencia a privatizar el agua. Repito, nosotros aquí, gracias a Dios, en los Estados Unidos y en toda América, creo, tenemos una gran cantidad de recursos hídricos, pero no así en otras partes del mundo. El sur de España, por ejemplo, ustedes saben que está en una sequía total, no tienen agua, y trataron de hacer un canal del río que ellos tienen en el norte, y bueno, finalmente no lo lograron, pero es un problema mundial, la estrategia que tenía Siria de acabar con Israel era a partir de desviar el río Jordán, que es de la única fuente de agua que tiene Israel. Entonces ustedes vieron o saben de esa historia de cómo Siria quiso desviar el río Jordán. Y Egipto está en el mismo problema. El río Nilo pues no nace en Egipto, nace mucho más atrás, y lo mismo es políticamente y estratégicamente canalizándolo para sobar al vecino. No es porque ellos necesiten y estén preocupados de su reserva, es para sobar al vecino. Y por eso Egipto construyó esa represa de Aswan, que ustedes saben que canalizó, porque pues se le volvió una cosa estratégica. O sea, la única fuente de agua que tiene Egipto es el río Nilo. Y si el vecino, que es su enemigo, se la corta, pues imagínense. Y eso es lo que está haciendo Siria con Israel. Dice que el acceso al agua potable es un derecho básico y fundamental, porque sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida. Negar el agua es negar el derecho a la vida. Y dice que la escasez de agua pues tiene una serie de consecuencias en la escalada de precios. Los precios de todos los alimentos suben, porque se empieza a volver una cosa inmanejable. Causa conflictos, como les digo, les estoy mencionando 2 países que casi que se van a la guerra por defender el agua. En Marte no están buscando inteligencia, están buscando agua. En otras partes están buscando agua. O sea, el agua es una cosa fundamental. Repito, aquí no tenemos ese problema, pero eso no quiere decir que no exista. El apartado número 3 cubre los numerales del 32 al 42 y se titula La pérdida de la biodiversidad. Dice que se está explotando de forma abusiva todos los recursos. Ustedes han visto que el hombre es una cosa, es incomprensible. Matan un tiburón que pesa 2 toneladas, mide 8 metros para cogerle la aleta. O sea, por Dios, el rinoceronte, un animal de semejante tamaño, semejante peso, para cogerle el cacho. O sea, no es ni para comérselo, es para cogerle un cacho. O sea, es unas cosas que el Papa llama la atención de cómo se explota de forma abusiva toda la naturaleza, como si nosotros fuéramos pues capataces y estuviéramos nosotros en nuestra casa sin ninguna conciencia de nada. Entonces hace un llamado a eso. Dice que a veces nos resulta más sencillo entender la importancia de un ave o de un mamífero porque no son más visibles, pero todas las especies son importantes para el conjunto de los ecosistemas. El alga, el insecto, la araña, el hongo, el gusano, todo eso forma parte de un ecosistema. Hay que cuidarlo, hay que ser conscientes que todo forma parte de un ecosistema. Habla de la deforestación.
que a veces quitamos la creación propia de la naturaleza, que es una belleza, la tumbamos para construir un edificio. O sea, reemplazamos bellezas por nuestras propias bellezas y no las bellezas de la misma naturaleza. De ahí pasamos al apartado número 4, que va del numeral 43 al 47, que trata sobre el deterioro de la calidad de vida y degradación social. Habla de los efectos de la cultura del descarte de las personas, que es una cultura, o sea, de rechazar, de segregar, de apartar. El fuerte se come al débil, el fuerte pisa al débil. Dice que el progreso en los últimos años solo ha beneficiado a los que tienen recursos, a los que tienen cómo pagar esos beneficios y esos desarrollos, y eso no debiera ser así. Habla, por ejemplo, de los celulares y cómo las nuevas tecnologías, y esto es de hace 4 años, imagínense, de ahorita es peor, creo, hace 4 años, de cómo los celulares y estas nuevas tecnologías han ido matando las relaciones entre las personas. Es increíble. Usted va a un restaurante, yo no sé cómo se van a enamorar estos jóvenes de hoy en día, porque se sientan a la mesa en un dating, pero eso es texteando. Yo no sé si será entre ellos o no sé, o si es con el amigo, pero tiene al pretendiente al frente. No sé cómo sea esa mecánica, pero es triste, ¿verdad?, cómo se han ido perdiendo ese tipo del contacto y de las relaciones. Ya uno ve, ya creo que ustedes lo ven también en los restaurantes, el niñito de 2 años que para que deje comer a sus papás o a los abuelitos, le enchufan su teléfono para que juegue y vea bobadas o videos o lo que sea, pero y ya, entonces el niño sí, efectivamente se calma, pero ya el niño va entrando en una moda en donde no hay que hablar, donde no hay que dialogar, donde no hay ese contacto físico con las personas. ¿Cómo va? No hay comunicación, exactamente. Cada vez que desarrollamos más métodos de comunicación, social media y de todo, pero la verdad es que no tenemos comunicación. Eso es como el cuento de la pareja que estaba en crisis, y entonces fueron a donde el psicólogo, y el psicólogo pues los trabajó a los juntos, a no sé qué, a tratar de ayudarles a arreglar su matrimonio. Y cuando terminaron las sesiones de todo, el psicólogo lo llama y dice: bueno, yo ya tengo identificado el problema, ustedes clarísimamente tienen un problema de comunicación. Yo le digo: pero ¿cómo así que problema de comunicación si nosotros tenemos Facebook, Twitter, WhatsApp, todo? Pero bueno, de ahí pasamos al apartado número 5. Sigo en el capítulo número 1, repito, el capítulo 1 se llama Lo que está pasando en nuestra casa, y el apartado 5, que va del numeral 48 al 52, es lo que lo llama inequidad planetaria. Vuelve y repite que los efectos medioambientales son peores para los más pobres. Repite eso no solamente ahorita, sino mucho más adelante. Él siempre está en ese tema de la justicia social, de cómo todo va afectando siempre a los más pobres. Claro, él dice, los medios de comunicación hablan desde la comodidad de las cosas, o sea, hablan de los problemas desde una oficina con aire acondicionado, hablando de lo que está pasando en el mundo, pero no con el criterio de realmente despertar una conciencia, sino simplemente contando el problema, y pues no contribuyen realmente a las soluciones, porque ellos no se meten realmente en el problema. Los planteamientos ecológicos hoy en día no pueden olvidar la cuestión social. Reitera esto muchas veces y dice: hay que escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, que van de la mano. Las grandes multinacionales hacen en los países pobres lo que no pueden hacer en los ricos, y lo vemos. Ustedes saben el tema de las vacunas, todo este tema de los grandes laboratorios aquí que prueban sus vacunas en los países subdesarrollados. Si se muere, pues allá nadie va a lamentar la muerte de un africanito, no la van a lamentar porque eso no sale en noticias, eso no es nada. Entonces, todo ese tipo de cosas, el Papa hace un llamado a esas injusticias sociales. Y vuelve y reitera que nuestra responsabilidad es que podamos atender las necesidades de los que menos tienen, de los que menos pueden. De ahí pasamos al apartado número 6, que son los numerales 53 al 59, y es lo que llama la debilidad de las reacciones. Dice que generalmente las decisiones políticas
siempre van guiadas de un interés económico, sin importar el costo social o ecológico que eso pueda tener. Se ha divinizado el mercado. Lo que manda es el mercado, lo que más dinero dé, lo que más produzca, sin importar las consecuencias. Repite que la tecnología no puede resolver todos los problemas, puede resolver algunos y no olvidarnos que va a generar otros problemas. Resuelve unos y trae otros. De ahí pasamos al capítulo 2. El capítulo 2 va del numeral 62 al 100 y se llama el Evangelio de la Creación. El apartado número 1 va del 63 al 64 y lo titula La luz que ofrece la fe. Dice que todo el conocimiento que hemos adquirido debe estar al servicio de todos, para el bien de todos, para un bien común. El hombre, evidentemente, en estos 2000 años de historia, 3000 años de historia que tenemos de cómo generar nuevas tecnologías y nuevo conocimiento y de todo, debe siempre estar al servicio de todos. Dice que parte de la fe cristiana es alabar a Dios, pero cuidando la tierra, como un hermano que es nuestro. Uno no va, si tiene un hermano, va a atropellarlo, a lastimarlo, ni mucho menos, lo va a cuidar. Así que nosotros alabamos a Dios, pero tenemos que cuidar la tierra. En el apartado número 2, que va del 65 al 75, se titula La sabiduría de los relatos bíblicos. Dice, nos recuerda que todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y esto tristemente es algo que no todo el mundo tiene presente. Y esto me lo han ustedes escuchado en otras charlas donde hablo que uno de los daños que tuvo la teoría de Darwin fue esa. Porque el hombre hasta antes de la teoría de Darwin se sentía un ser especial. Estaba en un pedestal especial porque se sabía que era hecho a imagen y semejanza de Dios. Ustedes ven todo el relato bíblico de la creación, a Dios todo le iba pareciendo bueno, todo. Y creó los animales y dice y todo, y me le pareció bueno. Creó la tierra y le pareció bueno. Creó los mares y le pareció bueno. Creó los astros del cielo y le pareció bueno. Creó al hombre y le pareció bueno. Pero al hombre lo creó a su imagen y semejanza. Y el hombre hasta antes de Darwin se sentía especial, porque se sentía un ser diferente, no era un animal cualquiera. Con toda la teoría de Darwin y su desenvolvimiento en lo que ha venido originando, que ustedes ya me han escuchado la crítica, aparte del ateísmo que vivimos hoy, se lo debemos a él, fue eso, nos puso a nivel de otro animal, o sea, hasta el perro, el gato, la jirafa y el hombre. Simplemente el perro tiene 4 patas, la jirafa tiene un cuello largo y el hombre pues tiene 2 patas, camina de pie y tiene un poquito de discernimiento, pero animal al fin y al cabo. Nos quitó ese sentirse especial, que éramos hechos a imagen y semejanza de Dios. Un privilegio que nosotros, los que seguimos creyendo que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no podemos olvidar, ni para nosotros mismos, ni para irradiarlo a la comunidad que está con nosotros, ni para contar el cuento a los que nos lo escuchen. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Reflexionen sobre eso. Eso no se nos puede olvidar jamás, porque fue un regalo que no se lo hizo a nadie más de toda la creación. Toda la creación hermosa y bella, pero a nosotros nos dio ese regalo. Y el Papa aquí no lo recuerda. Resumo la creación. Él hace aquí un detalle, una descripción, una narración sobre la creación, sus efectos y todo, pero yo se la resumo en la frase que ya le he usado antes. Dios creó cosas para ser usada y personas para ser amada. Y el Papa, en las palabras de él y en las mías, nos pide que no hagamos lo contrario, que amemos las cosas y usemos a las personas. La creación de Dios fue hacer cosas para que las usemos y personas para que las amemos. No lo contrario, no para que usemos a las personas y amemos a las cosas. El hombre debe relacionarse con Dios, con el prójimo y con la tierra. La ruptura en cualquiera de estas dimensiones se considera un pecado, porque estamos destruyendo algo, o la tierra, o al prójimo, o nuestra relación con Dios.
Dice que no somos dioses y no podemos tratar a la naturaleza como si nos pertenecieran. Somos administradores de la tierra, no somos dueños de la tierra. Nuestra relación con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. De ahí pasamos al apartado número 3, que se llama el misterio del universo. En el misterio del universo dice que de los grandes aportes, el judaísmo como sociedad hizo, para mi juicio, dos grandes. El Papa aquí menciona uno, yo les voy a mencionar el dos. El primer, para mí, gran aporte del judaísmo a la humanidad fue que nos hizo responsables de nuestros actos. Antes del judaísmo, ¿quién era responsable de todas las cosas que hacía el hombre? Los dioses. Los dioses. Si yo le ponía los cachos a mi mujer, no era yo, era el Dios del amor que me obligó y me empujó ciegamente a que le cayera a la vecina. Si yo mataba a alguien, yo no lo maté, era el Dios de la guerra el que me obligó y me empujó ciegamente, yo sin darme cuenta, que matara al vecino. Y el judaísmo introdujo un concepto y dijo: no, señor, usted es responsable de lo que usted haga, no cual Dios, no cual nada, usted es el responsable. Socialmente, culturalmente, eso hizo un cambio en la humanidad impresionante. Todavía conozco gente que sigue en ese cuentico, ¿no? Se sigue comiendo ese cuentico que no fui yo, sino que fue que me obligaron. No, somos responsables de nuestros actos. Y aquí el Papa menciona un segundo gran efecto del judaísmo, que fue la desmitificación de la naturaleza. Dice: la naturaleza no es una divinidad. Ustedes recordarán que antiguamente, antes del judaísmo, y bueno, y todavía se adoran a la naturaleza, al dios sol, al dios luna, a la dios tierra, al dios agua, y gente que hoy siguen habiendo. Las corrientes orientales, las religiones orientales siguen mucho en esa tendencia de adorar la naturaleza. Claro, ¿y por qué pega tanto esas religiones orientales? Porque la naturaleza no me pide nada a cambio. A mí el agua no me pide nada, el sol no me pide nada, el árbol no me pide nada, el gusano no me pide nada. Dios me pide que ame al prójimo. Dios me pide, como no es rico, no es fácil amar al prójimo, pues mucha gente se va a adorar el Dios agua y el Dios tierra, porque el Dios tierra no le pide nada a cambio. Y la gente dice: pues yo no le estoy haciendo mal a nadie, estoy cuidando la tierra, y todo ese cuento de la energía y todo. Lo que se esconde detrás de eso es simplemente quitarnos toda responsabilidad. Usted no tiene nada que rendirle cuentas a nadie. Hágale, hermano, no el típico que ustedes oyen que resumen: yo no mato, yo no robo, y ya, con eso estamos bien. Ese es el Dios naturaleza. Entonces, el judaísmo dice: la naturaleza no es una divinidad. Somos responsables de cuidarla, pero no es una divinidad. Reconozcamos el valor y la fragilidad de la naturaleza. La fragilidad, lo estamos viendo. Nosotros hemos sido testigos en estos últimos 30, 40 años, creo que aquí la mayoría pasan de 30 años, así que ustedes han sido testigos los últimos 30 años, cómo hemos venido abusando y abusando y abusando de la tierra, hasta que estamos viendo un poco las consecuencias y lo que falta. Nosotros, junto al resto de los seres vivos, somos sujetos y no objetos, lo que les decía ahorita. Somos personas para ser amadas y no para ser usadas. La visión del más fuerte ha causado grandes desigualdades, injusticias y violencia. Y siempre todas las enseñanzas de Jesús han estado opuestas precisamente a ese pensamiento. La enseñanza de Jesús siempre ha estado en la defensa del más débil, en la defensa del amor por el prójimo, no en el individualismo, sino en la parte comunitaria, en la hermandad, en la fraternidad. De ahí pasamos al apartado número 4, que va del 84 al 88, y que el Papa los llama el mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado. Sé que toda la creación habla de Dios y se relaciona con Dios. Toda la creación se habla de Dios y se relaciona con Dios. La naturaleza, ¿qué nos habla? Creo que ustedes alguna vez en su vida han tenido la oportunidad de ser invitados a la casa de alguien que ustedes no conocen. Y creo, si a usted le ha pasado, que usted entra a la casa de una persona que usted no conoce
y viendo la casa usted es capaz más o menos de describir cómo es esa persona, ¿cierto? Si la casa está ordenada, si la casa está limpia, si la casa está sucia, si está sonando qué música, qué cuadros tiene colgados, cómo decoran la casa, ¿cierto? Usted más o menos, entrando a esa casa de una persona que usted no conoce, logra más o menos hacer un dibujo de quién es el dueño de la casa, ¿cierto? Pues bien, Dios pasa lo mismo. Nosotros estamos en este planeta y viendo el planeta podemos ver e inferir quién es el dueño. Vemos un planeta diverso, lleno de creatividad, lleno le encanta lo variado, no le gusta lo uniforme, lo rígido, no, lo variado. Él dijo, bueno, le voy a dar al hombre pescado para que coman, ¿cierto? Pero no hizo un pescado, hizo 77.243.918 clases de pescado, imagínense. O sea, le gusta la variedad, no le gusta quedarse así con una cosa, tiene paciencia. Yo les he dicho a ustedes, una estrella demora 5.000 millones de años en formarse, para que cuando usted salga ahorita al parqueadero, mire al cielo y diga, ve cómo está bonito el cielo, y se monta el carro y se vaya. Ese es Dios, y nos habla de esa creación que nosotros tenemos que cuidar. Y aquí, en este apartado, copia todo ese cántico de San Francisco, del cántico que les hablaba, que le dio el cántico que dio por título el nombre de la encíclica que estamos tratando. De ahí pasamos al apartado número 5, seguimos en el capítulo 2, que es la comunión universal. Dice que la extinción de una especie nos debe doler como si nos hicieran la mutilación de una parte de nuestro cuerpo, sin olvidar lo importante que es el hombre, porque aquí habla ahorita de que tenemos que ser coherentes con nuestras acciones. Yo no sé si ustedes vieron hace, creo que un año y medio, una noticia de, no sé si fue una turista o una persona que vi aquí en Miami, no recuerdo, que en una playa aquí en Biscayne, no sé qué, se montó en el lomo de un manatí y se tomó la foto. Si no oyeron la noticia, la señora, me pareció graciosísimo. Había un manatí cerca de la orilla, lo vio, se montó encima de la espalda del manatí y se tomó fotos y no sé qué. ¿Oyeron ese cuento? Fue en Miami, sí, fue aquí en Miami. Pues no sé si fue una turista o una persona local, eso sí no recuerdo. Pero escándalo total, la pobre señora casi que la meten a la cárcel por haberse montado encima del lomo del manatí. Vaya usted y mate una ardilla en este país y mire el problema tan tenaz que usted se mete. Pero mate un bebé en el vientre y no, eso no hay ningún problema, porque eso es un derecho adquirido y eso no pasa nada. Y ya en Nueva York incluso puede salir el bebé de la barriga de la mamá y lo podemos todavía matar y estamos en su derecho. Ahí sí no pasa nada. Toque una ardilla, o peor, vaya, mate una culebra sin permiso. Tiene que ser una cascabel que está casi que lo pica a usted para que usted pueda medio defenderse y no se meta en un problema. Entonces ¿ah? Un huevo de águila. Ah, un huevo, exacto, un huevo de águila. No, eso sí, pues cárcel, que no hay abogado que lo salve a uno de eso, o sea, ahora, pero los bebés se pueden matar. Entonces el Papa hace un llamado a eso, a ser coherentes, que nos escandalizamos por unos cosas de la naturaleza, unos daños de la naturaleza, pero no nos escandalizamos de temas como, por ejemplo, el aborto. Dice que se requiere una preocupación por el ambiente de los seres humanos en una naturaleza, pero un compromiso con los problemas sociales. Y aquí es donde un poco él habla que no es que realmente haya el problema ecológico y el problema social, sino un problema socioecológico. Están de la mano. Y de aquí pasa al apartado número 6, que va del numeral 93 al 95 y lo titula Destino común de los bienes. El planteamiento ecológico debe tener siempre esa perspectiva social, respetando los derechos fundamentales de los más abandonados. Tanto el rico como el pobre poseen la misma dignidad porque ambos son humanos. Ricos y pobres poseemos la misma dignidad. El apartado número 7, del 96 al 100, la mirada de Jesús la llama. Dice que recuerda cómo Jesús le menciona a sus discípulos la importancia de la naturaleza,
Él hace muchas parábolas donde él dice en los lirios del campo, las aves del cielo. Él respeta la naturaleza y le da importancia a la naturaleza. Esa misma importancia es la que que el Papa nos pide a nosotros, que no olvidemos cómo Jesús avala y le da ese valor especial a toda la creación. Y hace un nombramiento a la resurrección de Jesús, como la resurrección de Jesús, así como el pecado afectó a toda la creación se vio afectada por el pecado, en la resurrección también afecta a toda la creación. De ahí pasamos al capítulo número 3, que va al numeral del 101 al 136.